En la década de los 70, una sola fábrica en la zona industrial de Vallejo no dormía nunca. 3 turnos ininterrumpidos. Miles de obreros fundiendo motores de acero pesado. Máquinas rugiendo día y noche para construir el sexto imperio automotriz más grande de México. Vehículos automotores mexicanos controlaba las carreteras, las sierras y los desiertos del país con una fuerza mecánica imparable. Sus automóviles eran el símbolo indiscutible del orgullo nacional, financiados por el sueño de una abundancia petrolera que parecía eterna. Y de repente, todo se apagó. Las inmensas prensas hidráulicas se silenciaron. Las puertas de acero se cerraron para siempre. Miles de empleos técnicos se evaporaron rápidamente bajo el peso aplastante de una deuda internacional multimillonaria. ¿Cómo es posible que el único automóvil de lujo totalmente diseñado y fabricado por manos mexicanas desapareciera del mapa industrial sin dejar más que ruinas oxidadas? Capítulo 1. El sueño de la autosuficiencia sobre ruedas. México despertó de la Segunda Guerra Mundial con hambre de modernidad y urgencia de transformación. Las ciudades crecían a un ritmo frenético, devorando los campos circundantes. El asfalto reemplazaba rápidamente a la tierra batida y las nuevas carreteras comenzaban a conectar los rincones más alejados del vasto territorio nacional. Sin embargo, sobre ese asfalto recién colocado, casi todas las llantas que rodaban pertenecían a vehículos diseñados y construidos en el extranjero. Las calles de la capital mexicana eran un brillante escaparate de la poderosa industria de Detroit. Los enormes y pesados sedanes de Ford, Chevrolet y Chrysler dominaban el paisaje urbano. Eran símbolos indiscutibles de estatus, máquinas lujosas que consumían gasolina barata y representaban visualmente el progreso que la nación anhelaba alcanzar. Pero ese progreso superficial tenía un costo oculto devastador para las finanzas nacionales. Cada automóvil importado que cruzaba la frontera significaba una fuga masiva de divisas. La nación trabajaba arduamente exportando materias primas fundamentales como plata, algodón y café, para luego gastar esas mismas ganancias obtenidas con el sudor de los campesinos en comprar productos manufacturados complejos y costosos. El gobierno mexicano entendió una lección matemática brutal y dolorosa. Ningún país logra la verdadera independencia económica ni el respeto internacional si no puede construir las máquinas que mueven a su propia gente. El modelo de sustitución de importaciones se convirtió entonces en la religión económica del Estado. La consigna oficial y popular era muy clara. México debía dejar de comprar al extranjero y empezar a fabricar en su propio suelo. En aquella época, la industria automotriz local era casi una ilusión óptica. Existían grandes plantas de ensamblaje, pero funcionaban con un modelo extractivo y muy básico. Las gigantescas corporaciones extranjeras enviaban los vehículos totalmente desarmados en inmensas cajas de madera desde sus sedes centrales. Los obreros mexicanos, recibiendo salarios bajos, simplemente atornillaban y soldaban las piezas siguiendo manuales estrictos. No existía transferencia de tecnología real. No se forjaban los bloques de los motores, no se estampaba el acero local extraído de las minas nacionales, no se diseñaban transmisiones complejas. Las empresas matrices mantenían el control absoluto y hermético de la ingeniería, mientras que los mayores márgenes de ganancia volaban fuera del país cada trimestre. Dentro de este panorama desigual y dependiente, una pequeña luz de resistencia industrial comenzó a brillar con fuerza. La compañía Willys mexicana operaba como una planta de ensamblaje diferente a las demás. En lugar de enfocarse en lujosos sedanes para la élite urbana, esta empresa dirigió sus esfuerzos hacia máquinas de trabajo duro y resistencia extrema. Ensamblaban los famosos jeeps civiles. Estos vehículos espartanos, ruidosos y rudos, nacidos originalmente de las trincheras de la guerra, encajaban perfectamente con la geografía implacable de México. El jeep no necesitaba carreteras pavimentadas perfectamente lisas. Podía cruzar ríos caudalosos, escalar sierras empinadas, resistir el polvo del desierto y trabajar incansablemente en los campos agrícolas bajo el sol abrasador. En las oscuras y ruidosas naves de Willys mexicana, rodeados por el olor a aceite quemado y metal fundido, los técnicos y mecánicos nacionales comenzaron a ganar una experiencia invaluable. Aprendieron a resolver problemas técnicos complejos en el momento, a adaptar componentes importados a las duras realidades locales y a mejorar los procesos de ensamblaje con pura intuición e ingenio. El éxito comercial y operativo del Jeep en territorio nacional demostró algo fundamental para el futuro del país.
El obrero mexicano tenía la capacidad, la disciplina y el talento técnico necesarios para sostener una línea de producción automotriz de alta exigencia. Esta demostración palpable de capacidad llamó poderosamente la atención de los altos estrategas económicos del gobierno. La lógica era directa. Si los mexicanos podían ensamblar jeeps con tanta eficiencia, también podrían construir automóviles completos de pasajeros desde cero. A medida que avanzaba la década de 1950, la presión sobre las reservas internacionales del país se volvió completamente insostenible. El mercado automotriz crecía vertiginosamente, la demanda de una nueva clase media emergente explotaba y las importaciones sangraban la economía nacional día tras día. Los políticos y economistas reunidos en Palacio Nacional sabían perfectamente que rogar a las empresas extranjeras no produciría ningún resultado. Los gigantes de Detroit no tenían absolutamente ningún incentivo financiero para construir costosas fábricas de motores en México, cuando les resultaba mucho más barato y rentable operar desde sus instalaciones en Michigan. La diplomacia corporativa había fracasado rotundamente. Se necesitaba aplicar toda la fuerza coercitiva del Estado. El momento decisivo llegó en agosto de 1962. El presidente Adolfo López Mateos firmó un documento gubernamental que sacudió los cimientos del comercio internacional en toda América Latina. El histórico Decreto Automotriz de 1962 cambió las reglas del juego industrial de la noche a la mañana. El texto legal prohibió tajantemente la importación de vehículos completamente ensamblados y también la entrada de motores completos. Si una marca internacional quería vender un automóvil en el naciente y lucrativo mercado mexicano, tenía que fabricarlo obligatoriamente en territorio nacional. Pero el decreto fue aún más agresivo e intransigente. Exigió por ley que al menos el 60% del costo directo de producción de cada vehículo proviniera de piezas fabricadas exclusivamente en México. Obligó a las armadoras extranjeras a usar acero local para las carrocerías, vidrio local para las ventanas, llantas locales y, lo más crítico y difícil de todo, bloques de motor fundidos y maquinados íntegramente por manos mexicanas. Las corporaciones automotrices recibieron un plazo estricto e innegociable para cumplir con estas altas cuotas de nacionalización. De lo contrario, enfrentarían la expulsión definitiva del mercado mexicano. La reacción internacional inmediata fue una mezcla volátil de indignación y pánico corporativo. Muchos ejecutivos extranjeros creían firmemente que México estaba cometiendo un suicidio industrial acelerado. Argumentaban en reuniones tensas que el país no tenía la infraestructura básica, ni los proveedores confiables, ni el conocimiento metalúrgico avanzado para fabricar motores modernos en masa. Varias marcas europeas y estadounidenses prestigiosas decidieron empacar sus herramientas y abandonar el país, incapaces o totalmente poco dispuestas a realizar las enormes inversiones financieras que el gobierno exigía. Empresas como Mercedes-Benz y Peugeot se retiraron del mercado de vehículos de pasajeros dejando un vacío enorme. Las empresas que decidieron quedarse tragaron su orgullo y tuvieron que reinventarse por completo. Iniciaron una carrera desesperada contra el reloj para construir inmensas plantas de fundición de motores en Toluca, en Monterrey y en el Estado de México. El decreto de 1962 forzó con puño de hierro la creación de una cadena de suministro nacional que antes no existía ni en los planes más optimistas. Nacieron rápidamente cientos de empresas secundarias dedicadas a fabricar radiadores, frenos, cables eléctricos, asientos y suspensiones. La economía nacional se dinamizó violentamente con una inyección brutal de capital fresco y tecnología moderna. En medio de este terremoto legislativo y corporativo, el gobierno mexicano identificó su mayor oportunidad histórica. Controlar el mercado interno mediante leyes proteccionistas no era suficiente para consolidar el poder económico. El Estado quería participar directamente en el tablero de juego industrial. Quería forjar un campeón nacional, una empresa sólida con capital mexicano mayoritario que pudiera competir frente a frente, de igual a igual, contra titanes como Ford, General Motors y Volkswagen. La compañía Willys mexicana se perfilaba como el candidato perfecto para asumir este rol histórico. Tenía la valiosa experiencia de producción real, conocía íntimamente las necesidades del mercado rural y poseía una plantilla de trabajadores curtidos en la manipulación del acero. Sin embargo,
Para dar el salto definitivo de un simple ensamblador de vehículos rústicos a un gigante automotriz integral, la empresa necesitaba una inyección de capital masivo, nuevos diseños atractivos de vehículos de pasajeros y una alianza tecnológica estratégica de primer nivel. El escenario estaba totalmente preparado para una maniobra financiera audaz y sin precedentes. El gobierno intervino decididamente a través del banco estatal Somex. La misión ya no era solo sobrevivir a las nuevas leyes automotrices, sino prepararse para dominar por completo el mercado nacional. El sueño de la autosuficiencia sobre ruedas dejó definitivamente de ser un simple discurso político vacío y comenzó a tomar la forma tangible de acero pesado, aceite de motor y líneas de crédito multimillonarias. Las puertas de las fábricas nacionales se cerraron herméticamente a las importaciones fáciles. El monótono ruido de los trenes cargados de vehículos extranjeros cruzando la frontera se apagó gradualmente hasta desaparecer. En su lugar, comenzó a escucharse el estruendo rítmico e imparable de las prensas industriales y el calor de los hornos de fundición locales. México había trazado una línea indeleble en la arena, había forzado al mundo desarrollado a compartir sus secretos y su tecnología, y sobre esos fuertes cimientos de orgullo nacional y extrema audacia gubernamental, el terreno quedó perfectamente listo para el nacimiento de la marca de automóviles más emblemática, poderosa y trágica que el país jamás conocería. Capítulo 2. La alianza histórica y el nacimiento de BAM. El gobierno mexicano tenía el capital asegurado y una voluntad política inquebrantable, pero carecía de un elemento fundamental e irreemplazable: los planos de ingeniería detallados para construir un motor moderno desde cero. Willys Mexicana era una empresa fuerte y experimentada ensamblando vehículos rústicos de trabajo pesado, pero el país necesitaba urgentemente automóviles de pasajeros ágiles, compactos y económicamente accesibles para satisfacer las demandas de la floreciente clase media urbana. Las corporaciones gigantes de Detroit, como General Motors y Ford, protegían celosamente sus secretos industriales y no estaban dispuestas a ceder el control operativo y mayoritario de sus filiales a un gobierno extranjero. Se necesitaba encontrar un socio diferente, una empresa dispuesta a transferir su preciada tecnología a cambio de obtener acceso directo, exclusivo y protegido a un mercado nacional que acababa de cerrar sus puertas a las importaciones. Esa empresa estratégica apareció rápidamente en el horizonte industrial de los Estados Unidos. Se llamaba American Motors Corporation, conocida en el ámbito financiero simplemente como AMC. AMC era el competidor más pequeño y vulnerable de Detroit, un fabricante experto en diseñar automóviles compactos que luchaba constantemente una guerra de supervivencia frente a los inmensos recursos de los tres grandes gigantes automotrices. Para la mesa directiva de AMC, México representaba un salvavidas financiero crucial y una oportunidad de expansión internacional sin precedentes. No tenían el capital para construir fábricas gigantescas por todo el mundo, así que asociarse con un gobierno dispuesto a pagar las instalaciones físicas era la jugada corporativa perfecta. En el año 1963, los elegantes despachos gubernamentales en la Ciudad de México presenciaron la firma oficial de un acuerdo corporativo sin paralelos en la historia industrial del país. El Estado mexicano, actuando de forma agresiva a través de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, conocida como Somex, adquirió la participación financiera mayoritaria de Willys Mexicana. El control de las decisiones estratégicas y los presupuestos operativos pasaron directamente a manos nacionales. Inmediatamente después de esta toma de control estatal, AMC firmó una alianza técnica y comercial de largo plazo con la nueva entidad. AMC aportaría los diseños vehiculares, la compleja tecnología de motores y las licencias exclusivas de sus muy exitosos modelos Rambler. México aportaría todo el capital financiero, las instalaciones industriales, la protección legal arancelaria contra cualquier competidor extranjero y, por supuesto, la vasta fuerza laboral. Esta fusión pragmática de intereses gubernamentales y tecnología de ingeniería estadounidense dio origen a una identidad corporativa completamente nueva. La vieja marca Willys Mexicana desapareció legalmente de los registros mercantiles. En su lugar exacto, nació Vehículos Automotores Mexicanos, una empresa monumental que pronto todo el país conocería, respetaría y compraría simplemente por sus siglas cortas y contundentes: BAM. La creación de la empresa sobre el papel legal
fue extraordinariamente rápida, pero la transformación física real de las antiguas instalaciones industriales fue un proceso brutal, costoso y físicamente agotador. Las antiguas fábricas ubicadas en la zona industrial de Vallejo, en la capital, tuvieron que ser rediseñadas y reconstruidas casi desde los cimientos. La maquinaria pesada anterior, diseñada exclusivamente para ensamblar chasis rectos de vehículos militares, fue desmontada pieza por pieza. En su lugar, los ingenieros civiles e industriales instalaron líneas de producción modernas capaces de manejar carrocerías autoportantes, sistemas eléctricos complejos y nuevos motores de combustión interna. Ingenieros veteranos estadounidenses de AMC viajaron directamente a la Ciudad de México para supervisar la delicada instalación de la nueva maquinaria, pero se encontraron con barreras operativas inmediatas. Los manuales técnicos estaban escritos enteramente en inglés y estaban diseñados para obreros de Detroit que contaban con cadenas de suministro perfectas e inagotables. En el suelo de las fábricas mexicanas, los técnicos y mecánicos locales tuvieron que traducir los documentos, adaptar las piezas importadas y muchas veces improvisar soluciones mecánicas en el momento. Las tolerancias micrométricas que exigían los estadounidenses chocaron inicialmente con las herramientas de medición disponibles. Sin embargo, este choque cultural y técnico pronto se transformó en un respeto profesional mutuo profundo. Los ingenieros de AMC descubrieron rápidamente que los mecánicos mexicanos poseían un talento innato y excepcional para diagnosticar fallas acústicas en los motores y para reparar maquinaria pesada utilizando recursos extremadamente limitados. El acero local proporcionado por las fundidoras nacionales tenía propiedades químicas ligeramente diferentes al acero estadounidense. Los mecánicos de VAM ajustaron hábilmente las enormes prensas de estampado, modificaron los tiempos exactos de soldadura y recalibraron las herramientas de corte industrial para acomodar perfectamente los materiales locales. Las piezas estadounidenses comenzaban a fusionarse de manera íntima y definitiva con el sudor y la destreza de la mano de obra mexicana. Las jornadas laborales dentro de las naves de Vallejo se extendían rutinariamente hasta altas horas de la madrugada. El ruido ensordecedor de los martillos neumáticos y el resplandor cegador de los equipos de soldadura de arco iluminaban las naves industriales noche tras noche sin descanso. Existía una urgencia casi patriótica palpitando en el aire denso de la fábrica. Cada supervisor de línea, cada ingeniero de planta y cada obrero con las manos llenas de grasa sabía perfectamente que no estaban construyendo simples máquinas de transporte. Estaban construyendo la demostración física irrefutable de que México podía dominar por completo la industria pesada más compleja del siglo XX. El desafío industrial supremo y la prueba de fuego definitiva era el motor. El estricto decreto de 1962 obligaba legalmente a fabricar el corazón del automóvil en territorio nacional. Para cumplir con la ley, BAM inauguró su propia planta dedicada exclusivamente a la fundición y ensamblaje de motores en el municipio de Lerma. Aprender a fundir bloques de motor perfectos, sin grietas ocultas ni defectos milimétricos en el metal, requirió largos meses de pruebas fallidas y metalurgia intensa. Los metales hirvientes se vertían cuidadosamente en moldes de arena especiales, creando enormes nubes de vapor y un calor verdaderamente sofocante para los operarios. Los técnicos nacionales ajustaron las aleaciones químicas, controlaron rigurosamente las temperaturas de enfriamiento del metal y perfeccionaron el proceso de mecanizado de alta precisión. Finalmente, los primeros motores de 6 cilindros en línea, forjados completamente con acero mexicano, pasaron las más estrictas pruebas de calidad internacional. El corazón metálico del vehículo ya latía con pura sangre local. El esfuerzo titánico e incansable de miles de trabajadores culminó en un día que redefinió la industria nacional. Las largas líneas de ensamblaje en Vallejo se movieron con una sincronización mecánica casi perfecta. El chasis de acero desnudo avanzó lentamente por los rieles industriales, recibió el pesado motor recién llegado de Lerma, se unió a la compleja transmisión mecánica y finalmente fue cubierto por la elegante carrocería recién pintada. Las pesadas puertas se ajustaron milimétricamente, los cómodos asientos interiores fueron instalados con precisión y los vidrios, cortados por empresas nacionales, se colocaron firmemente en sus marcos de goma. Al final de la extensa línea de montaje,
Bajo las luces blancas y brillantes de la zona de inspección final, el vehículo cobró vida de manera abrupta cuando un técnico local giró la llave de contacto. El motor de 6 cilindros rugió con una fuerza limpia y una estabilidad rotunda. En el centro exacto de la parrilla frontal del automóvil no brillaba el emblema cromado de una corporación extranjera distante. Brillaba un logotipo nuevo, orgulloso y desafiante. El primer automóvil fabricado íntegramente por Vehículos Automotores Mexicanos descendió lentamente de la rampa metálica de producción y tocó el duro suelo de concreto de la fábrica. En ese preciso y monumental instante, México dejó de ser un simple cliente pasivo del mundo industrializado. El país entero se había convertido oficialmente en el dueño absoluto de su propio destino automotriz. Capítulo 3. La era dorada de los vehículos Rambler. La década de los 60 trajo consigo una explosión de color, sonido y movimiento a las principales avenidas de México. El país experimentaba un crecimiento poblacional masivo y una urbanización acelerada que exigía movilidad constante. En medio de este vibrante caos urbano, Vehículos Automotores Mexicanos encontró su momento perfecto para brillar y dominar. Las pesadas puertas de la fábrica en Vallejo se abrían diariamente para liberar un flujo constante de máquinas de metal brillante. El modelo Rambler de American Motors, adaptado y bautizado bajo la bandera nacional, comenzó a inundar las calles de la capital y las provincias. No era simplemente un medio de transporte ordinario, era una firme declaración de principios. Las familias de clase media, los profesionales jóvenes y los exigentes taxistas encontraban en estos vehículos la respuesta exacta a sus duras necesidades de transporte diario. El éxito comercial del Rambler American y del Rambler Classic no fue un simple accidente del mercado ni un milagro publicitario repentino. La dirección técnica de BAM tomó una decisión crucial e inteligente desde el primer día de operaciones. Se negaron rotundamente a copiar y ensamblar los diseños estadounidenses de forma ciega y pasiva. Las calles mexicanas no eran las autopistas lisas y predecibles de California o Michigan. Los caminos nacionales presentaban baches profundos, topes agresivos, terracerías engañosas y cambios de altitud extremos que destrozaban los vehículos comunes importados en pocos meses. Los ingenieros de BAM desarmaron los planos originales y modificaron la anatomía misma del Rambler con precisión quirúrgica. Reforzaron los chasis estructurales con acero mucho más grueso. Instalaron sistemas de suspensión reforzados y resortes más rígidos. Modificaron los enormes radiadores para soportar el calor sofocante del norte del país y los embotellamientos asfixiantes del Distrito Federal. El Rambler mexicano se volvió famoso casi de inmediato en talleres y calles por ser un tanque civil virtualmente indestructible. Esta resistencia mecánica excepcional le dio a BAM el arma perfecta para lanzar una ofensiva de marketing sin precedentes en la historia del país. Las agencias de publicidad contratadas por la empresa evitaron inteligentemente los discursos corporativos fríos y apelaron directamente al corazón del consumidor nacional. Los comerciales de televisión, las páginas de las revistas y los anuncios de radio no hablaban de válvulas, cilindros o coeficientes aerodinámicos. Hablaban de la familia mexicana, del esfuerzo diario del trabajador y del profundo orgullo nacional. El mensaje central era claro, directo y penetrante. Estos automóviles estaban construidos por manos mexicanas, diseñados específicamente para soportar y conquistar las brutales exigencias de México. Ver el logotipo de BAM brillando en la parrilla frontal de un automóvil generaba un sentido de pertenencia poderoso. Los conductores no sentían que estaban comprando un producto extranjero anónimo, sentían que estaban invirtiendo su dinero en el progreso industrial visible de su propia nación. Las salas de exhibición de las agencias BAM se llenaron rápidamente de clientes ansiosos por firmar contratos y adquirir un pedazo de ese progreso palpable. La confianza técnica dentro de la planta de Vallejo creció exponencialmente junto con las ventas récord que rompían promedios cada trimestre. Los ingenieros nacionales dejaron de pedir permiso a las oficinas de Detroit para realizar cambios mecánicos profundos y tomaron el control total de su destino técnico. Este alto nivel de autonomía alcanzó su máxima expresión de poder en el desarrollo interno del tren motriz. BAM tomó el excelente diseño básico del motor de 6 cilindros en línea de AMC y lo transformó radicalmente en una bestia mecánica única e irrepetible. Aumentaron el desplazamiento interno de los cilindros
hasta crear el legendario motor BAM de 282 pulgadas cúbicas, una máquina de potencia impresionante que ni siquiera la propia compañía matriz en Estados Unidos poseía en su catálogo de ventas. Este robusto motor entregaba un torque brutal desde bajas revoluciones, perfecto para subir sin esfuerzo las pronunciadas pendientes de las ciudades montañosas mexicanas y para realizar rebases rápidos y seguros en las peligrosas carreteras de doble carril del país. BAM había superado técnicamente a su propio maestro estadounidense. Con un motor poderoso exclusivo y un mercado local extremadamente leal, BAM amplió agresivamente su oferta de modelos para capturar absolutamente todos los segmentos posibles de compradores. Introdujeron el BAM Javelin para atrapar directamente a los conductores jóvenes sedientos de alta velocidad, diseño deportivo y rebeldía estética. Los Javelins, fuertemente modificados por ingenieros y mecánicos locales, comenzaron a ganar carreras de circuito en pistas nacionales, inyectando adrenalina pura a la marca y demostrando al público que la empresa podía construir autos rápidos, competitivos y emocionantes, no solo vehículos familiares conservadores. Poco tiempo después, BAM lanzó el Gremlin, un modelo compacto con un diseño trasero recortado y radical que revolucionó instantáneamente el mercado juvenil y universitario. El Gremlin mexicano, a diferencia de su primo del norte, era más lujoso, más pesado y mucho más potente, equipado invariablemente con el poderoso motor de 6 cilindros de fabricación local. Se convirtió en un éxito de ventas masivo casi instantáneo, agotando inventarios en cuestión de semanas. Las fábricas trabajaban al máximo absoluto de su capacidad operativa, operando 3 turnos completos sin descanso para intentar satisfacer la voraz y creciente demanda del mercado interno. En la segunda mitad de la década de los 70, BAM consolidó su dominio absoluto trayendo a México el controvertido modelo Pacer. En Estados Unidos, este peculiar auto ancho y lleno de inmensos cristales curvos fue promocionado estrictamente como un vehículo económico para ahorrar valioso combustible. BAM, demostrando un conocimiento profundo e instintivo de su propio mercado, cambió totalmente la estrategia comercial original. Transformaron radicalmente el Pacer en un vehículo de lujo de tamaño compacto, le instalaron asientos de terciopelo premium, volantes deportivos de diseño exclusivo, transmisiones automáticas suaves y múltiples detalles cromados que brillaban bajo el sol. Lo vendieron agresivamente como una opción elegante, costosa y vanguardista para la élite urbana que buscaba diferenciarse visualmente del resto del tránsito. La arriesgada estrategia funcionó de maravilla y las ventas explotaron. BAM demostraba una y otra vez una flexibilidad comercial asombrosa y una capacidad letal para leer los gustos exactos y cambiantes de los conductores mexicanos, algo que los gigantes extranjeros, con sus burocracias pesadas e inflexibles, simplemente no podían replicar con tanta rapidez. Toda esta compleja maquinaria perfectamente engrasada de ingeniería local superior, marketing emocional contundente y astucia corporativa milimétrica condujo a BAM directamente hacia la cima indiscutible del éxito financiero. La empresa no solo sobrevivió al brutal y competitivo mercado automotriz, sino que aplastó sin piedad a sus competidores extranjeros directos en nichos comerciales clave. BAM logró posicionarse firmemente como el 6º mayor fabricante de automóviles en todo el extenso territorio del país. Esta hazaña industrial era verdaderamente monumental, considerando que competían diariamente contra las enormes filiales globales de corporaciones transnacionales que tenían 100 veces su presupuesto operativo. En el segmento vital y altamente lucrativo de los vehículos compactos, BAM conquistó la corona indiscutible de ventas y mantuvo ese codiciado liderazgo durante largos años. Las cuentas bancarias del gobierno federal y de los inversionistas locales se inundaron rápidamente con ganancias millonarias impensables una década atrás. Los miles de trabajadores de la inmensa planta de Vallejo y de la fundición de Lerma gozaban de salarios muy competitivos, prestaciones sólidas, sindicatos fuertes y un orgullo profesional inquebrantable. La compañía Vehículos Automotores Mexicanos había demostrado categórica y numéricamente que una alianza inteligente, sumada a una ejecución local brillante y apasionada, podía vencer al capital extranjero en su propio juego. La era dorada de BAM era una realidad histórica sólida, pesada e indiscutible, que circulaba todos los días por miles de calles, brillando bajo el sol nacional, emitiendo
el sonido potente y constante del éxito industrial absoluto. Capítulo 4. El conquistador de los territorios hostiles. El territorio mexicano nunca ha sido un lugar amable para las máquinas frágiles. Más allá de las avenidas pavimentadas de la capital y las incipientes autopistas que conectaban las grandes metrópolis, el país se despliega en una geografía brutal, inmensa y castigadora. Desiertos ardientes en el vasto norte, selvas densas y húmedas en el profundo sur y cadenas montañosas afiladas que dividen el territorio como antiguas cicatrices de piedra. Para conquistar este escenario implacable, el país necesitaba algo mucho más resistente que un cómodo sedán familiar diseñado para los suburbios urbanos. La nación exigía un vehículo de trabajo puro, un esclavo de metal capaz de soportar abusos físicos diarios, cargar toneladas de peso y transitar por rutas inexistentes sin desmoronarse. Vehículos Automotores Mexicanos comprendió esta necesidad vital y decidió transformar su línea de ensamblaje de vehículos todoterreno en una verdadera fuerza motriz nacional, un pilar inquebrantable para el desarrollo del país. Bajo el escudo corporativo de BAM, la marca Jeep dejó de ser un simple vehículo utilitario de nicho para convertirse de manera absoluta en la columna vertebral mecanizada del México rural y agreste. La producción de vehículos con tracción en las 4 ruedas ciertamente no era un territorio desconocido para la empresa. Sus raíces históricas e industriales estaban profundamente ancladas en el ensamblaje de aquellos primeros Willys rústicos de la posguerra. Sin embargo, bajo la nueva dirección 100% mexicana y con el poderoso músculo financiero del Estado respaldando cada operación de expansión, BAM elevó la producción a niveles industriales masivos nunca antes vistos. Introdujeron al mercado interno modelos legendarios e icónicos como el Jeep CJ, la versátil camioneta Jeep Pickup de gran capacidad de carga y la robusta Wagoneer. Estos vehículos rodaban directamente fuera de las líneas de producción de la planta de Vallejo, completamente listos para enfrentar el barro espeso, la roca afilada y la arena traicionera. Rápidamente, el gobierno federal se convirtió en el cliente más importante y leal de la compañía. El ejército mexicano, requiriendo movilidad absoluta en cualquier terreno, adoptó los Jeeps de BAM como su vehículo táctico militar estándar. Flotillas enteras pintadas de verde olivo comenzaron a patrullar las porosas fronteras y a vigilar las zonas montañosas de más difícil acceso. Simultáneamente, las inmensas empresas paraestatales, encargadas de proveer electricidad y extraer petróleo, compraron miles de unidades para construir y mantener la infraestructura nacional en los campamentos petroleros y las presas hidroeléctricas más remotas. Pero el verdadero secreto del dominio total del BAM Jeep en el campo mexicano no residía simplemente en su carrocería de acero grueso o en su confiable sistema de tracción doble. La verdadera magia de la ingeniería nacional latía directamente debajo del cofre metálico. Los ingenieros mexicanos sabían por experiencia propia que los motores originales diseñados en los laboratorios de Estados Unidos perdían potencia de manera significativa al enfrentarse a la altitud extrema de la capital y a las empinadas sierras escarpadas del interior del país. Un motor ahogado por la falta de oxígeno era completamente inútil para un agricultor que necesitaba remolcar pesados remolques llenos de cosecha cuesta arriba. Para resolver este problema mecánico crítico, el audaz Departamento de Ingeniería de BAM ejecutó una serie de modificaciones valientes y definitivas. Tomaron el diseño básico del bloque del motor de 6 cilindros en línea de su socio extranjero y lo rediseñaron internamente para extraer hasta la última gota de fuerza motriz posible, ignorando las limitaciones originales. De este arduo proceso de prueba y error en las fundiciones de Lerma, crearon primero el sólido motor de 252 pulgadas cúbicas y posteriormente desarrollaron el legendario e insuperable motor de 282 pulgadas cúbicas. Estas potentes máquinas térmicas eran un producto exclusivo de la filial en México. La empresa matriz American Motors Corporation en Estados Unidos nunca ofreció estos desplazamientos exactos ni esta configuración específica en sus vehículos civiles de la época. Los ingenieros de BAM aumentaron agresivamente el diámetro de los cilindros, mejoraron el flujo volumétrico de combustible en los carburadores y reforzaron intensamente los componentes internos para soportar presiones térmicas y mecánicas extremas de manera continua. El resultado técnico
fue una auténtica obra maestra de la ingeniería pesada local. El motor VAM, de 6 cilindros, no buscaba batir récords de velocidad punta en carreteras pavimentadas, buscaba dominar la fuerza bruta de arrastre. Entregaba un torque bajo, constante e implacable que permitía a los vehículos mexicanos escalar laderas de lodo resbaladizo y rocas sueltas donde otras prestigiosas marcas internacionales simplemente patinaban, se atascaban y terminaban fundiendo sus costosas transmisiones. Era un motor que emitía un sonido diferente, un ronroneo profundo, constante y netamente metálico que inspiraba confianza inmediata y absoluta en las manos de quien sostenía el volante. Con este invencible corazón de hierro fundido latiendo bajo el cofre, el vehículo todoterreno de VAM conquistó rápidamente y sin piedad los extensos campos agrícolas del país. Los exigentes rancheros, los capataces de las minas y los agricultores de sol a sol descubrieron asombrados que poseían una herramienta de trabajo virtualmente indestructible. Si por alguna razón de extrema dureza una pieza de la suspensión cedía bajo el peso excesivo de la carga comercial, los mecánicos empíricos de los pequeños pueblos podían repararla fácilmente en sus talleres usando herramientas básicas y fuego. VAM entendió a la perfección esta particular dinámica de supervivencia rural y diseñó meticulosamente sus vehículos, eliminando cualquier complejidad electrónica innecesaria que pudiera fallar por la humedad o el polvo. La arquitectura mecánica era directa, analógica y brutalmente honesta. Esta simplicidad intencional salvó innumerables horas de trabajo productivo en las montañas. Además, anticipando el castigo constante, los técnicos de la planta implementaron suspensiones sobredimensionadas creadas específicamente para el brutal mercado interno. Los muelles y amortiguadores originales que soportaban los jeeps estadounidenses eran reemplazados sistemáticamente en las líneas de montaje de México por componentes mucho más rígidos, gruesos y pesados, forjados en enormes acerías locales para resistir diariamente los cráteres profundos y las rocas filosas del áspero camino rural. La superioridad técnica innegable y la resistencia extrema de los vehículos todoterreno de VAM no solo se demostraba en las lucrativas cifras de ventas gubernamentales o en el arduo trabajo agrícola cotidiano, su verdadera y más dramática prueba de fuego ocurría cada año cuando la naturaleza desataba su furia ciega sobre el territorio nacional. Durante las intensas y destructivas temporadas de huracanes que azotaban con violencia las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, comunidades enteras quedaban frecuentemente aisladas, sepultadas bajo metros de agua turbia y lodo denso. Cuando los caminos de asfalto colapsaban en pedazos y los frágiles puentes modernos se partían por la inmensa fuerza de los ríos desbordados, los relucientes vehículos de pasajeros convencionales quedaban instantáneamente inutilizados y abandonados. En esos precisos y oscuros momentos de desesperación nacional profunda, las valientes brigadas de rescate militar y civil dependían casi de manera exclusiva de los jeeps y las pesadas Wagoneers de vehículos automotores mexicanos. Con el agua fría cubriendo la mitad de las puertas de acero y el fango bloqueando totalmente el dibujo de las llantas, estos vehículos nacionales avanzaban de manera implacable y constante hacia el desastre. Las dramáticas imágenes de las camionetas VAM de tracción doble cruzando ríos furiosos y caminos destrozados para entregar medicinas urgentes, rescatar familias atrapadas y transportar alimentos básicos se grabaron de manera profunda e imborrable en la memoria colectiva del país entero. En medio de la tragedia, estos aparatos rodantes demostraron su verdadera valía. Ya no eran simples máquinas comerciales frías buscando generar dividendos financieros trimestrales para los inversionistas o para el Estado. Se habían transformado de facto en herramientas vitales de supervivencia nacional. Los dedicados ingenieros y los exhaustos obreros de la fundición de Lerma y de la planta ensambladora de Vallejo observaban los dramáticos noticieros nocturnos sabiendo perfectamente que los pesados motores que ellos mismos habían fundido, calibrado y ensamblado a mano, estaban literalmente salvando vidas humanas en los rincones más lejanos e inaccesibles de la República. El conquistador de los territorios hostiles había probado con creces su valor incalculable y su espíritu de acero. Vehículos automotores mexicanos ya no solo dominaba el suave asfalto urbano con sus elegantes modelos compactos de la línea Rambler, también gobernaba con puño de hierro puro y tracción inquebrantable en las 4 ruedas sobre cada montaña escarpada, cada desierto abrasador
y cada selva intrincada del extenso país. La tenaz ingeniería mexicana había mirado directamente a los ojos a la implacable y violenta geografía nacional, y por primera vez en la larga historia industrial de la nación, no había parpadeado ni cedido un solo centímetro de terreno. Capítulo 5. VAM Lerma y el pináculo del orgullo nacional. A principios de la década de los 80, Vehículos Automotores Mexicanos ya no tenía absolutamente nada que demostrar en términos de volumen de producción o resistencia mecánica en el mercado interno. Sus enormes fábricas trabajaban a plena capacidad día y noche sin interrupción. Sus balances financieros mostraban números sumamente saludables que respaldaban con firmeza cada nueva inversión en infraestructura. Sin embargo, en las altas oficinas ejecutivas de la compañía flotaba una ambición corporativa mucho mayor, una sed de trascendencia profunda. Los directivos y los ingenieros en jefe estaban cansados de vivir bajo la cómoda sombra técnica de su socio estadounidense, American Motors Corporation. Modificar, mejorar y adaptar modelos extranjeros había sido un paso vital e indispensable para la supervivencia de la marca frente a la competencia feroz, pero ya no era suficiente para alcanzar la verdadera gloria industrial. El equipo directivo mexicano quería cruzar la frontera tecnológica final. Querían concebir, diseñar, fabricar y lanzar un automóvil propio desde el nivel cero, un vehículo que no existiera en ningún otro catálogo internacional del planeta, un producto exclusivo que llevara el sello puro del intelecto y la refinada estética nacional. El proyecto nació y floreció en el más estricto y riguroso secreto industrial. La junta directiva aprobó los cuantiosos fondos monetarios necesarios sin revelar absolutamente ningún detalle operativo a la agresiva competencia ni a la aguda prensa especializada del motor. El objetivo principal, fijado en la oscura sala de juntas, era sumamente audaz y financieramente peligroso. VAM planeaba construir un automóvil de lujo de altísima gama. Querían competir directamente de frente contra las marcas europeas más elitistas que lentamente comenzaban a tentar a los compradores más ricos del país, impulsados por la burbuja económica generada por el auge petrolero de la nación. La empresa deseaba demostrar al mundo desarrollado que el obrero mexicano no solo sabía soldar gruesos chasis de trabajo pesado para tractores rurales o jeeps militares de asalto. Querían probar de forma irrefutable que esas mismas manos curtidas por el metal ardiente de las fundiciones podían ensamblar interiores de máximo confort, afinar detalles aerodinámicos de alta precisión y entregar un producto de categoría premium impecable al consumidor final. Los brillantes ingenieros de diseño de VAM se encerraron bajo llave en sus talleres experimentales más privados. No poseían el presupuesto multimillonario de las gigantescas corporaciones de Detroit o Stuttgart para forjar plataformas estructurales totalmente nuevas partiendo de la nada. Por lo tanto, utilizaron la herramienta más afilada que poseían dentro de sus robustos muros de ladrillo, el ingenio creativo puro. Observaron detenidamente las extensas líneas de producción existentes y comenzaron a imaginar una quimera mecánica absolutamente perfecta. Tomaron la elegante y formal parte delantera del conocido modelo sedán Concorde y la fusionaron milimétricamente con la audaz parte trasera deportiva del compacto Spirit. Esta arriesgada y genial combinación de componentes estructurales dio como resultado un diseño tipo hatchback único en toda la industria automotriz contemporánea. Crearon un automóvil de 5 puertas que mezclaba magistralmente el enorme espacio interior de un sedán ejecutivo convencional con las líneas aerodinámicas y agresivas de un auto de alta velocidad. Ningún otro gran fabricante en la Tierra poseía este modelo exacto en sus gigantescas líneas de ensamblaje. Era una invención nacida exclusiva e íntegramente de la astucia corporativa mexicana. El meticuloso desarrollo del prototipo exigió una precisión de relojería casi obsesiva en cada etapa. Los técnicos elaboraron una parrilla frontal cromada, distintiva y totalmente exclusiva para separar visualmente al nuevo vehículo de cualquier otro producto lanzado anteriormente por la compañía. En el interior del espacioso habitáculo, los directores de diseño no escatimaron absolutamente en ningún gasto de producción material. Ordenaron instalar asientos tapizados meticulosamente con las telas de velur más finas y costosas del mercado. Diseñaron elegantes consolas centrales de diseño ergonómico de vanguardia para la comodidad del conductor.
Aislaron toda la cabina utilizando gruesos materiales absorbentes de sonido de alta densidad, importados para garantizar un viaje en autopista completamente silencioso y relajante. Colocaron tableros elegantes con impecables acabados plásticos que simulaban madera preciosa de muy alta calidad. Bajo el cofre largo y estilizado del prototipo, los mecánicos estrella montaron el orgullo técnico indiscutible de la casa. Instalaron de manera transversal el poderoso motor BAM de 6 cilindros en línea y 282 pulgadas cúbicas. Esta colosal máquina de combustión térmica garantizaba un desplazamiento sumamente suave, un torque brutal desde bajas revoluciones y una seguridad absoluta para realizar rebases bruscos en cualquier carretera montañosa exigente del país. La tensión nerviosa dentro de la gigantesca planta ensambladora de Vallejo creció de manera palpable y emocionante cuando los primeros moldes de acero de la nueva y alargada carrocería llegaron directamente a las prensas principales de la Sierre. Línea de montaje ininterrumpida. Los miles de trabajadores sabían perfectamente bien que este nuevo y brillante modelo aerodinámico no era un simple encargo rutinario del gobierno para renovar sus aburridas flotillas comerciales de trabajo diario. Sabían, en lo más profundo de su ser, que estaban dando forma metálica permanente al nuevo gran estandarte glorioso de la compañía automotriz. Los altos mandos administrativos bautizaron al proyecto final con un nombre oficial que resonaba profundamente con la geografía local y la rica historia industrial de la propia empresa a lo largo de las décadas. Lo llamaron oficialmente BAM Lerma. El potente e inconfundible nombre rendía un homenaje directo, respetuoso y totalmente sincero a la pujante ciudad mexiquense, donde los valientes obreros nacionales fundían los bloques de acero de los motores con sus propias manos sudorosas bajo un calor infernal. Las largas y enormemente complejas líneas de montaje exigieron un nivel estricto de control de calidad jamás visto en toda la larga historia operativa de la fábrica mexicana. Los severos supervisores técnicos caminaban lentamente revisando minuciosamente cada punto de soldadura estructural, cada pliegue perfecto de la tapicería interna y cada intrincada conexión eléctrica con una severidad militar implacable y fría. El lujoso modelo Lerma debía lucir estéticamente perfecto al cruzar lentamente la puerta final de salida de la fábrica iluminada. Un solo defecto visual minúsculo en el ensamblaje destruiría instantáneamente la costosa y delicada ilusión de lujo extremo y abriría la pesada puerta inmediatamente a las feroces críticas destructivas de los implacables competidores. Extranjeros. Los pintores especializados aplicaron múltiples capas protectoras de esmalte de alto brillo, asegurando firmemente con pulidoras que cada vehículo reflejara la intensa luz del sol con una profundidad cristalina digna de un elegante salón de exhibición internacional de París o Frankfurt. La dedicación laboral del personal técnico automotriz rozaba verdaderamente el fanatismo puro. Todos y cada uno de los obreros de la planta sentían el inmenso y aplastante peso histórico del momento descansando sobre sus fuertes hombros manchados permanentemente de grasa industrial oscura y pintura brillante. Finalmente, a mediados del próspero año 1981, la compañía Vehículos Automotores Mexicanos descorrió el pesado telón corporativo y presentó el brillante y lujoso modelo Lerma ante el exigente público comprador y la incisiva y crítica prensa especializada del mundo del motor. El magno y costoso evento de lanzamiento comercial masivo fue una celebración verdaderamente majestuosa, diseñada milimétricamente por los expertos en marketing para proyectar un poder corporativo inmenso y sumamente desafiante frente a la industria. El majestuoso automóvil brilló deslumbrante bajo los potentes reflectores del escenario principal y dejó a todos los distinguidos asistentes completamente mudos de asombro inicial. Las prestigiosas revistas automotrices nacionales dedicaron inmediatamente brillantes portadas enteras y decenas de coloridas páginas interiores al nuevo y sorprendente modelo nacional de lujo. Los experimentados periodistas del motor destacaron con profunda admiración escrita la enorme audacia estética del diseño tipo hatchback, la impresionante y sedosa comodidad del interior ejecutivo silencioso y la contundente entrega de potencia inigualable de su motor exclusivo nacional de gran tamaño,
Los críticos automotrices más duros y crónicamente escépticos del medio editorial tuvieron que rendirse incondicionalmente ante la pesada y contundente evidencia física frente a sus ojos. La perseverante empresa automotriz mexicana había logrado el milagro de construir un automóvil premium altamente competente, visualmente hermoso y mecánicamente superior a casi todos sus rivales de segmento. Las exclusivas agencias distribuidoras oficiales, ubicadas estratégicamente en las zonas comerciales más acaudaladas de la capital federal y de las pujantes ciudades industriales del norte del inmenso país, recibieron los primeros, relucientes lotes de producción del modelo Lerma, con una enorme y nerviosa expectativa comercial de ventas. Los muy exigentes clientes de alto poder adquisitivo, que tradicionalmente y durante décadas despreciaban las marcas de ensamblaje local y preferían gastar enormes fortunas en vehículos importados de forma irregular, comenzaron a visitar en gran número las elegantes y modernas salas de exposición de BAM. Estos compradores ricos se sentaban cómodamente en los amplios asientos de terciopelo premium, encendían y aceleraban el silencioso motor de 6 cilindros con una sonrisa de aprobación y, totalmente convencidos de la alta y palpable calidad de manufactura, procedían a firmar velozmente los cuantiosos cheques de compra bancarios en las oficinas cerradas de los gerentes de ventas. El hermoso Lerma rápidamente comenzó a rodar majestuoso y veloz por las avenidas más exclusivas y arboladas de la nación, compartiendo largos semáforos de manera arrogante y cruzando miradas desafiantes de igual a igual con modelos alemanes, británicos y estadounidenses de la más estricta y alta categoría internacional. Ver un flamante y elegante BAM Lerma brillando en la calle equivalía directamente a contemplar el éxito económico rotundo y tecnológico materializado de una nación entera en su pleno y máximo ascenso petrolero e industrial. Este enorme y resonante triunfo comercial y mediático representó sin lugar a duda alguna el pináculo absoluto del orgullo nacional automotriz para la pujante compañía gubernamental. BAM demostró firme y categóricamente ante sus agresivos competidores comerciales foráneos, ante su sorprendido socio corporativo extranjero y ante el propio y exigente gobierno nacional protector, que no existían límites técnicos infranqueables ni barreras intelectuales insuperables para su colosal capacidad operativa y creativa. La resuelta empresa nacional había escalado pacientemente durante arduas y largas décadas, subiendo con enorme esfuerzo paso a paso desde el humilde, oscuro y sucio ensamblaje de ruidosos jeeps militares de la época de la posguerra, hasta alcanzar por mérito propio la sofisticada, delicada y completamente autónoma creación de un automóvil de lujo premium de talla mundial indiscutible. Las enormes cuentas bancarias concentradoras de la corporación mexicana registraron rápidamente en sus libros mayores niveles históricos de ingresos brutos por ventas de alto margen. Los altos y experimentados directivos de la marca caminaban diariamente por los pulcros y brillantes pasillos de sus imponentes oficinas centrales de cristal con la inquebrantable y tranquila seguridad absoluta que solo poseen de manera natural aquellos hombres visionarios que han conquistado definitivamente el duro, frío y competitivo mundo industrial moderno. Creían con firmeza total e inamovible que el majestuoso y exitoso lanzamiento nacional del modelo BAM Lerma marcaría el inicio oficial e imparable de una nueva, dorada y gloriosa era de expansión internacional masiva y de dominio corporativo perpetuo en todo el vasto mercado del continente. Nadie, absolutamente nadie dentro de las ruidosas, calientes y exitosas fábricas productoras podía siquiera llegar a imaginar lejanamente que, exactamente en ese brillante e incomparable momento cumbre de victoria histórica total, las densas y letales nubes negras de una inminente catástrofe macroeconómica devastadora ya se estaban formando rápida, oscura y silenciosamente en el sombrío horizonte financiero del país. Capítulo 6. La víspera de la tormenta económica. A finales de la década de los 70, la nación mexicana vivía inmersa en una euforia colectiva, embriagadora y aparentemente interminable. El descubrimiento de yacimientos petroleros gigantescos y profundos en el Golfo de México convenció al gobierno federal y a la población entera de que la pobreza histórica del país quedaba finalmente atrás. El presidente de la República, José López Portillo, pidió públicamente a todos los ciudadanos prepararse psicológicamente para administrar la abundancia.
En las lujosas oficinas centrales de vehículos automotores mexicanos, los altos directivos escucharon el optimista mensaje presidencial y lo tomaron de inmediato como una garantía absoluta e inquebrantable de éxito eterno. Las ventas del lujoso modelo Lerma, la demanda constante de la línea de compactos Rambler y los contratos gubernamentales para los vehículos Jeep rompían todos los récords corporativos trimestre tras trimestre. El dinero fluía por las cuentas bancarias de la empresa con una velocidad asombrosa. Cegada por la luz deslumbrante del auge petrolero, la empresa decidió entonces pisar el acelerador industrial a fondo, ignorando por completo cualquier límite de velocidad financiera o precaución macroeconómica. Para financiar una expansión masiva y agresiva en sus líneas de producción, BAM necesitaba un volumen de capital líquido que superaba ampliamente sus ingresos corrientes. Las tasas de interés en el mercado bancario interno comenzaban a mostrar cierta inestabilidad y encarecimiento, por lo que la ambiciosa directiva miró fijamente hacia el exterior. Los enormes bancos internacionales, ansiosos y desesperados por prestar grandes sumas de dinero a cualquier corporación respaldada por el empuje de un país petrolero, abrieron sus inmensas bóvedas sin hacer demasiadas preguntas técnicas ni exigir auditorías estrictas. BAM comenzó a firmar múltiples préstamos multimillonarios con gran facilidad. Sin embargo, en medio del festejo corporativo, cometieron un error contable estratégico que muy pronto resultaría letal. Adquirieron esta inmensa y pesada deuda en dólares estadounidenses a corto y mediano plazo, apostando ciega y temerariamente a que el gobierno mexicano mantendría el tipo de cambio del peso artificialmente estable para siempre. Las ruidosas líneas de ensamblaje en la planta de Vallejo y los ardientes hornos en las instalaciones de Lerma trabajaban al límite físico extremo de las máquinas pesadas y de los hombres exhaustos. El colosal volumen de producción diario exigía comprar cada vez mayores cantidades de componentes especializados, herramientas de precisión y refacciones críticas en los mercados del extranjero. Los experimentados directivos del Departamento de Compras de BAM notaron con creciente alarma que los precios internacionales de estos insumos importados vitales subían de manera constante e implacable mes a mes. La temible inflación comenzaba a arrastrarse silenciosa y venenosamente por debajo de la puerta principal de la economía nacional. Los costos operativos diarios de la inmensa fábrica aumentaban de forma drástica. Mantener las voraces calderas industriales encendidas costaba mucho más dinero. Pagar las crecientes nóminas de los miles de trabajadores sindicalizados costaba muchísimo más dinero. Sin embargo, la euforia superficial generada por las altas cifras de ventas lograba ocultar temporalmente estos oscuros, profundos y muy peligrosos números rojos en los balances contables corporativos. Mientras la ilusión de riqueza nublaba el juicio en México, muy lejos hacia el norte, en Estados Unidos, el socio tecnológico estratégico enfrentaba su propia y desesperada crisis de supervivencia corporativa. American Motors Corporation perdía terreno financiero rápidamente frente a los gigantes intocables de Detroit y sufría fuertemente por la agresiva y novedosa llegada de los automóviles compactos japoneses al mercado norteamericano. AMC carecía por completo de la liquidez monetaria necesaria para desarrollar nuevos motores eficientes y plataformas modernas. BAM, sintiéndose económicamente superior y corporativamente invulnerable en su isla de prosperidad petrolera, decidió tomar la iniciativa tecnológica total e independiente. Los directivos determinaron que ya no dependerían jamás de los estancados diseños futuros de AMC. Los audaces ejecutivos mexicanos trazaron un plan maestro industrial sumamente ambicioso y definitivo para asegurar la hegemonía absoluta de la compañía para las próximas 2 décadas venideras. El titánico proyecto consistía en construir desde los cimientos una planta de fundición y ensamblaje de motores completamente nueva, monumental y tecnológicamente avanzada a nivel mundial. Esta colosal nueva instalación no solo fabricaría los probados motores de 6 cilindros de bloque de hierro, sino que poseería la maquinaria exacta para desarrollar una novísima generación de máquinas motrices de aluminio mucho más ligeras, potentes y eficientes. Los intrincados planos arquitectónicos aprobados mostraban un complejo industrial gigantesco, equipado con brazos robóticos europeos de soldadura y enormes tornos computarizados de última generación. El costo total estimado del proyecto era verdaderamente astronómico.
exigía multiplicar casi al instante la ya pesada deuda externa de la compañía a niveles alarmantes que causaban vértigo intenso incluso a los analistas y banqueros estatales más optimistas del gobierno federal. Las voces de advertencia técnica y financiera comenzaron a murmurar fuertemente en los pasillos económicos más informados del país. Algunos analistas independientes y calculadores señalaban repetidamente que el precio internacional del barril de petróleo, el pilar único y solitario que sostenía el peso monumental de toda la economía mexicana, comenzaba a mostrar signos evidentes y peligrosos de debilidad extrema en los mercados globales. Advirtieron con urgencia que la moneda nacional estaba peligrosamente sobrevaluada frente al dólar. Señalaron explícitamente que la inmensa deuda externa corporativa adquirida por las empresas paraestatales era una bomba de tiempo con el reloj corriendo rápidamente hacia cero. Pero en la elegante sala de juntas de BAM, rodeados de relucientes maquetas de futuras plantas industriales y pesados trofeos de ventas anuales, los altos ejecutivos cerraron herméticamente los oídos a los expertos pesimistas. Estaban ciegamente convencidos de que detener la marcha expansiva significaba retroceder humillantemente y mostrar una debilidad inaceptable ante los agresivos competidores europeos y estadounidenses. La poderosa empresa automotriz tomó la decisión final en un ambiente de total, absoluta y aterradora ceguera corporativa. Los directores generales firmaron con tinta indeleble los gruesos contratos de los nuevos y masivos préstamos bancarios internacionales. Aprobaron sin dudar la orden de compra urgente de la maquinaria industrial europea más cara y sofisticada disponible en el mercado global. Ordenaron iniciar de inmediato los inmensos movimientos de tierra para edificar la nueva y colosal planta de motores. BAM puso absolutamente todas sus preciosas fichas financieras acumuladas durante años en el centro exacto de la mesa de apuestas económicas, arriesgando de un solo golpe el patrimonio entero de la corporación histórica y el sustento económico directo de miles de familias trabajadoras que dependían de su salario semanal. Los pocos meses avanzaron rápidamente y la cruda realidad macroeconómica comenzó a golpear la pesada puerta de hierro de la fábrica con suma violencia. A finales del año 1981, el caudaloso flujo de dólares hacia el país se desaceleró bruscamente hasta convertirse en un goteo mínimo. El gobierno federal agotaba a paso acelerado sus vitales reservas internacionales, intentando inútilmente sostener el falso valor del peso. El pánico frío y paralizante comenzó a contagiar ferozmente a todos los mercados financieros nacionales. En las bulliciosas fábricas de BAM, el agitado ritmo de ventas frenó en seco de la noche a la mañana. Los preocupados concesionarios de todo el país reportaron telefónicamente que los clientes asustados cancelaban masivamente sus pedidos de compra firmados. Los automóviles nuevos y relucientes comenzaron a acumularse rápidamente en los inmensos patios de almacenamiento de la planta de Vallejo, cubriéndose lentamente de una gruesa capa de polvo bajo el sol inclemente, inmovilizados por la falta de compradores. La gigantesca empresa se encontró repentinamente atrapada en un oscuro y estrecho callejón sin ninguna salida posible. Habían comprometido cientos de millones de dólares prestados en la construcción de una imponente planta de motores que aún no lograba producir ni un solo bloque de acero comercializable, mientras que los vitales ingresos por ventas de los modelos de lujo existentes se desplomaban estrepitosamente hacia el vacío. Los altísimos intereses diarios de la enorme deuda externa generaban un costo financiero asfixiante que devoraba implacablemente la poca liquidez monetaria disponible en las cuentas bancarias corporativas. Los exhaustos contadores sudaban frío al revisar los rojos estados financieros cada fin de semana. El peso real de la inmensa deuda valuada en dólares crecía monstruosamente y sin control frente a un frágil peso mexicano que amenazaba seriamente con colapsar y hundirse en cualquier segundo. En las largas líneas de ensamblaje, los obreros manchados de aceite percibieron de inmediato el gélido cambio de atmósfera ambiental. El ruido metálico de las inmensas máquinas prensadoras ya no era constante ni ensordecedor. Los productivos turnos de la noche se cancelaron discreta y repentinamente. Los supervisores de área caminaban por los pasillos grises con rostros sumamente tensos y miradas profundamente preocupadas, evitando cruzar palabras directas con los líderes del sindicato laboral. La confianza absoluta,
ruidosa e inquebrantable que había caracterizado a la gloriosa era dorada de la empresa, se evaporó rápidamente en el aire espeso, dejando en su triste lugar un frío, pesado y asfixiante silencio industrial. Vehículos Automotores Mexicanos había construido un brillante y envidiado imperio sólido sobre veloces ruedas de acero nacional, pero trágicamente lo había financiado con castillos ilusorios en el aire y vanas promesas políticas de abundancia petrolera infinita. Parados exactamente al filo del precipicio económico más profundo y destructivo que el país entero hubiera visto en todo el siglo, los paralizados directivos de BAM miraron hacia el abismo oscuro y comprendieron, dolorosa y abrumadoramente tarde, la verdadera magnitud apocalíptica de su error estratégico. No tenían grandes ahorros de emergencia guardados. No tenían trazado ningún plan de contingencia corporativa. Estaban completamente desnudos, expuestos y encadenados fuertemente a una voraz maquinaria de deuda internacional que simplemente no podían apagar ni detener. La noche caía pesadamente sobre los inmensos techos de lámina de las fábricas silenciosas, y en la densa y fría oscuridad, la tormenta económica más devastadora de la historia moderna de México ya comenzaba a rugir con una furia incontrolable y destructiva. Capítulo 7. 1982 y el colapso de una nación. Febrero de 1982 marcó el fin brusco y violento de la gran ilusión mexicana. El Banco de México, exhausto y sin reservas internacionales suficientes, retiró repentinamente el soporte oficial a la moneda nacional. El peso sufrió una devaluación brutal de la noche a la mañana. Los precios de absolutamente todos los bienes de consumo se dispararon sin control. El poder adquisitivo de los ciudadanos se pulverizó en cuestión de horas. La inflación, ese monstruo silencioso que había acechado en las sombras durante años, rompió finalmente sus cadenas y arrasó con la economía de todo el país. La falsa burbuja petrolera explotó con violencia y dejó tras de sí un paisaje de devastación financiera total. En las elegantes oficinas centrales de Vehículos Automotores Mexicanos, la noticia cayó como una bomba de alto poder destructivo. La empresa mantenía deudas masivas contratadas en dólares estadounidenses para financiar la construcción de su ambiciosa planta de motores, pero todos sus ingresos por ventas se cobraban en pesos mexicanos que ahora valían una pequeña fracción de su valor original. La carga financiera de BAM se triplicó matemáticamente en un solo día, sin que la compañía moviera un solo engranaje. Los bancos internacionales dejaron de enviar fondos frescos y comenzaron a exigir pagos inmediatos y completos. Los ejecutivos nacionales, que apenas meses atrás planificaban la gran expansión continental, ahora enfrentaban llamadas telefónicas diarias llenas de amenazas legales y exigencias de embargo. El impacto físico dentro de las fábricas fue inmediato y desolador. Aunque BAM presumía de un alto porcentaje de nacionalización en sus vehículos, todavía dependía fuertemente de la importación de piezas críticas, sistemas eléctricos especializados y componentes complejos de transmisión que debían pagarse invariablemente en dólares. Con la moneda nacional arrastrándose por los suelos, el costo real de fabricar un solo automóvil Rambler, Lerma o Jeep se volvió completamente incosteable. Adquirir las refacciones extranjeras vaciaba las cuentas bancarias de la compañía a gran velocidad. Los directivos intentaron subir los precios de venta de los autos para compensar las pérdidas brutales, pero chocaron frontalmente contra una realidad social amarga y hostil. El mercado automotriz nacional desapareció como un frágil espejismo en el desierto. La clase media, el motor principal de las ventas históricas de BAM, luchaba desesperadamente por sobrevivir a los despidos masivos y a la pérdida del valor de sus ahorros de toda la vida. Nadie entraba a las agencias distribuidoras para preguntar por el lujoso modelo Lerma. Los jóvenes universitarios ya no podían soñar con comprar un veloz Gremlin. Las grandes familias cancelaron sus planes de adquirir camionetas Wagoneer. Las ventas comerciales de BAM cayeron más del 50% en apenas unos pocos meses. Las relucientes salas de exhibición, antes llenas de clientes ansiosos y cheques bancarios, se transformaron rápidamente en inmensos salones vacíos y silenciosos. La enorme planta ensambladora de Vallejo reflejó físicamente esta parálisis mortal. Las productivas líneas de ensamblaje, diseñadas para operar sin descanso en 3 turnos intensivos, redujeron su velocidad drásticamente. Los administradores ordenaron detener las pesadas bandas de montaje. Los operarios sindicalizados
Acostumbrados a cobrar abundantes horas extras y atractivos bonos de productividad, ahora permanecían sentados junto a sus herramientas apagadas, esperando órdenes claras que nunca llegaban. Los patios de almacenamiento de la fábrica se llenaron hasta el tope con miles de automóviles terminados que no tenían un comprador final. El brillante acero de los cofres comenzó a opacarse lentamente bajo el denso polvo urbano. El silencio espeso y aterrador reemplazó definitivamente al ruido constante de los taladros y las inmensas prensas hidráulicas. El colapso interno de BAM provocó una reacción en cadena destructiva que arrasó con cientos de pequeñas y medianas empresas mexicanas a su paso. Durante la era dorada, la armadora forzó la creación de una robusta cadena de proveedores nacionales que fabricaban asientos, cables, frenos y vidrios. Ahora, al suspender los pagos corporativos y cancelar repentinamente los pedidos de refacciones, BAM arrastró al profundo abismo a todos sus leales socios comerciales locales. Decenas de talleres metalúrgicos en Monterrey y en el Estado de México cerraron sus puertas oxidadas para siempre. Los desesperados proveedores exigían el pago urgente de facturas atrasadas frente a las puertas cerradas de la planta de Vallejo, pero los guardias de seguridad solo respondían con un pesado silencio. La onda expansiva de la quiebra aniquiló miles de empleos indirectos, hundiendo a barrios industriales enteros en la pobreza absoluta. El golpe de gracia final llegó en agosto de 1982. El gobierno federal mexicano, asfixiado totalmente por sus propios errores económicos acumulados, envió a su secretario de Hacienda a Washington para entregar un mensaje histórico y profundamente humillante. México declaró formalmente ante la fría comunidad financiera internacional que no tenía dinero suficiente para pagar el capital de su monstruosa deuda externa. El país se declaró en moratoria oficial. La nación quebró a la vista del mundo entero. El sistema bancario nacional fue expropiado semanas después en una maniobra gubernamental desesperada. Las arcas del Estado se cerraron por completo y todas las empresas paraestatales quedaron a la deriva, sin ningún tipo de salvavidas financiero a la vista. Para vehículos automotores mexicanos, esta declaración de quiebra soberana significó una sentencia de muerte técnica e inmediata. El Estado mexicano, dueño mayoritario y protector histórico de la empresa automotriz, cortó de tajo cualquier tipo de subsidio, inyección de capital de emergencia o apoyo fiscal. Somex, el gran banco gubernamental que respaldaba las costosas operaciones de la armadora, cerró firmemente las llaves del financiamiento interno. BAM quedó completamente sola y aislada, arrastrando una deuda multimillonaria en dólares, con sus fábricas paralizadas por falta de suministros, con un mercado interno destruido por la hiperinflación y sin un solo centavo de liquidez para encender las luces al día siguiente. La gigantesca planta de motores en Lerma, concebida orgullosamente como el arma tecnológica definitiva de la compañía, se convirtió en un monumento trágico a la ambición desmedida. Las costosas y pesadas maquinarias europeas recién desempaquetadas permanecían inertes y apagadas. Los avanzados proyectos de los nuevos motores ligeros de aluminio se archivaron en oscuros cajones de metal. La empresa matriz en Estados Unidos, American Motors Corporation, que también atravesaba su propia crisis corporativa severa en Detroit, se negó rotundamente a enviar un solo dólar de rescate a su atribulada filial mexicana. La alianza estratégica que forjó a la empresa décadas atrás demostró su fragilidad extrema ante el pánico económico global. Los miles de experimentados mecánicos, ingenieros y trabajadores administrativos de BAM enfrentaron la cruda y cruel realidad del inminente desempleo masivo. Las asambleas del sindicato laboral se llenaron rápidamente de fuertes gritos de desesperación, llantos contenidos y reclamos furiosos dirigidos a un gobierno totalmente sordo e insolvente. Hombres que dedicaron 20 años de su vida productiva a fundir bloques de motor y soldar fuertes chasis de acero, sabían perfectamente que la industria automotriz nacional colapsaba a su alrededor y que no encontrarían un trabajo similar en ninguna otra fábrica del país. El legítimo orgullo de construir el primer automóvil premium totalmente mexicano se ahogó sin piedad bajo el peso aplastante y sofocante de la severa crisis nacional. Vehículos Automotores Mexicanos ya no era un gigante industrial fuerte y victorioso. En las oscuras y gélidas semanas finales de 1982, la gran empresa se redujo drásticamente a una débil estructura corporativa moribunda,
devorada desde adentro por deudas bancarias impagables y abandonada completamente desde afuera por sus propios dueños estatales. El ambicioso sueño de mantener un sólido imperio automotriz autóctono e independiente se fragmentó violentamente contra las duras e inflexibles leyes de la economía monetaria global. BAM entró en una prolongada agonía terminal y la única salida posible restante para el acorralado gobierno mexicano, fuertemente presionado por los enfurecidos acreedores extranjeros para liquidar sus activos de inmediato, implicaba una rendición incondicional y la venta fría de sus últimos restos a un astuto comprador extranjero que aguardaba pacientemente en las sombras. Capítulo 8. La absorción fría y las ruinas. El año 1983 amaneció sobre un país herido y una industria paralizada. El gobierno de México, asfixiado por la falta total de liquidez y bajo la dura presión del Fondo Monetario Internacional, comenzó a desmantelar su vasto y costoso imperio de empresas paraestatales. Vehículos Automotores Mexicanos encabezaba la lista de urgencias. La administración federal ya no podía inyectar un solo peso para mantener con vida a la moribunda armadora nacional. En un intento desesperado por salvar miles de empleos técnicos y evitar un estallido social descontrolado en la importante zona industrial de Vallejo, los burócratas buscaron frenéticamente un comprador internacional dispuesto a asumir la enorme y pesada carga financiera de la compañía. La gigantesca corporación francesa Renault, que ya poseía una larga historia de convenios en el país, apareció en la escena como el supuesto salvador. Renault compró la participación mayoritaria del gobierno en BAM por una mínima fracción de su valor histórico real. El traspaso de poder se ejecutó de forma rápida, fría y estrictamente corporativa. Los nuevos ejecutivos europeos llegaron a las inmensas oficinas centrales de la Ciudad de México con maletines llenos de planes de reestructuración radical. La intención de Renault nunca fue salvar el legado glorioso de BAM ni proteger el orgullo automotriz mexicano. El gigante francés adquirió la empresa nacional con el único y calculador objetivo estratégico de apoderarse de su extensa red de concesionarios y utilizar su moderna infraestructura instalada para ensamblar exclusivamente sus propios vehículos compactos europeos. En cuestión de pocas semanas, la nueva dirección ordenó la ejecución técnica fulminante de toda la línea de productos tradicionales de BAM. Los potentes motores de 6 cilindros, diseñados con tanto esfuerzo y orgullo en las calientes fundiciones de Lerma, fueron clasificados inmediatamente como obsoletos, pesados y devoradores de gasolina. El majestuoso modelo Lerma, que apenas un par de años antes representaba el pináculo indiscutible del ingenio local, fue cancelado abruptamente y borrado de todos los catálogos de venta. El deportivo Javelin, el popular y juvenil Gremlin y la elegante camioneta Wagoneer sufrieron el mismo destino fatal. El respetado nombre BAM fue sistemáticamente borrado de los manuales y reemplazado por el rombo corporativo de Renault en las enormes naves de ensamblaje. La confusión inicial se transformó velozmente en rabia y dolor profundo. Los trabajadores mexicanos, que durante 2 exitosas décadas perfeccionaron el difícil arte de fabricar motores pesados de gran torque y chasis prácticamente indestructibles, recibieron la orden tajante de ensamblar los modelos subcompactos Renault Alliance y Encore. Eran automóviles ligeros, impulsados por motores muy pequeños de 4 cilindros que no requerían la robusta metalurgia a la que el personal estaba acostumbrado. El choque cultural e industrial fue total y demoledor. Los operarios sentían profundamente que estaban traicionando su propia y orgullosa historia mecánica al construir vehículos que consideraban frágiles frente a los duros, rotos y exigentes caminos nacionales. Los ingenieros veteranos, aquellos mismos hombres brillantes que modificaron los viejos modelos Rambler para conquistar las sierras y los desiertos, fueron relegados a puestos administrativos menores, ignorados en las reuniones técnicas o simplemente obligados a aceptar jubilaciones anticipadas con pagos mínimos. El alma productiva e innovadora de la gran fábrica fue extirpada sin anestesia. El Sindicato de Trabajadores de BAM, una fuerza históricamente poderosa, ruidosa y muy combativa, intentó organizar una férrea resistencia contra la nueva gerencia extranjera. Los líderes obreros convocaron paros técnicos inmediatos, organizaron enérgicas manifestaciones frente a las gigantescas puertas metálicas de la planta de Vallejo y exigieron a gritos la intervención directa del presidente de la República para detener los injustos despidos masivos.
Bloquearon las grandes avenidas principales con mantas que recordaban los hermosos años dorados de la compañía y el prestigio de sus automóviles. Sin embargo, el gobierno mexicano, atado de manos fuertemente por la moratoria oficial de la inmensa deuda externa y enfocado por completo en su propia supervivencia macroeconómica, dio la espalda de forma absoluta a los trabajadores. Las autoridades laborales estatales declararon ilegales las huelgas y permitieron que Renault aplicara sus fríos planes de austeridad sin ninguna restricción legal ni ética. Las cartas formales de despido comenzaron a fluir por los pasillos grises como una avalancha imparable. Miles de técnicos altamente especializados, mecánicos expertos y obreros de línea terminaron repentinamente en la calle con liquidaciones ridículas. Hombres adultos lloraban de impotencia y frustración al empacar sus pesadas herramientas personales en cajas de cartón, sabiendo con dolorosa certeza que la arruinada industria nacional no tenía ningún lugar para ellos en medio de la brutal e interminable crisis financiera. El enorme esfuerzo económico de Renault por revivir la planta productiva bajo sus propias y estrictas reglas foráneas resultó ser un fracaso rotundo y absoluto. La economía mexicana continuó profundamente hundida en una recesión severa durante los siguientes años. El mercado interno seguía totalmente deprimido. La hiperinflación devoraba ferozmente los bajos salarios de la sufrida clase trabajadora y las ventas comerciales de automóviles nuevos no lograron recuperarse ni acercarse a los números del pasado. Los extraños modelos Alliance y Encore no conectaron jamás con el gusto particular del consumidor nacional, quien los percibía claramente como autos débiles y poco confiables, infinitamente lejanos a la fuerza y la durabilidad legendaria de los viejos modelos de 6 cilindros. Las pérdidas monetarias se acumularon nuevamente a gran velocidad, esta vez afectando seriamente las arcas de la bandera francesa. Ante este escenario desastroso e irrecuperable, Renault tomó la decisión corporativa final, pragmática y letal. En el año 1986, la Corporación Europea anunció fríamente el cierre definitivo y total de la histórica y enorme planta ensambladora de Vallejo y el abandono completo de las operaciones de fabricación de automóviles de pasajeros en el territorio mexicano. El día del cierre definitivo, no hubo discursos ceremoniales tristes, no hubo homenajes ni presencia alguna de la prensa nacional. Las pesadas cortinas corrugadas de acero descendieron lentamente sobre las enormes entradas principales con un estruendo seco, metálico y definitivo. El silencio más denso, oscuro y pesado de todos se apoderó para siempre de las inmensas instalaciones que alguna vez albergaron el corazón ruidoso y vibrante de la industria automotriz del país. El proceso comercial de liquidación física posterior fue un espectáculo verdaderamente desolador para cualquier persona que conociera la historia del lugar. Las inmensas y valiosas prensas hidráulicas, que durante largos 20 años estamparon con fuerza bruta la historia rodante de la nación, fueron desmontadas pieza por trabajadores externos armados con gruesos sopletes de corte. Los enormes y sofocantes hornos de la planta de fundición de Lerma se enfriaron y fueron vendidos fríamente como simple chatarra a precio de saldo para recuperar algunos centavos. Las altas grúas de construcción derribaron los pesados letreros metálicos oxidados que aún conservaban las imponentes letras descoloridas de vehículos automotores mexicanos. Todo rastro físico de la gran maquinaria productiva y tecnológica fue subastado al mejor postor, desmantelado sin piedad o simplemente abandonado a merced del implacable óxido y la densa maleza urbana. Las sombrías ruinas de la inmensa planta de Vallejo permanecieron en pie durante algunos años silenciosos, como un gigantesco y triste esqueleto de concreto roto y gruesas vigas retorcidas, proyectando una larga sombra de enorme fracaso sobre toda la decaída zona industrial. Para los antiguos obreros empobrecidos, que pasaban obligatoriamente cerca del lugar a bordo de ruidosos autobuses de transporte público, la dolorosa vista de las ventanas de cristal rotas y las inmensas naves vacías era un recordatorio constante e insoportable de la fragilidad extrema de los sueños nacionales. El poderoso nombre VAM fue borrado por completo y sin ninguna piedad del mapa industrial global contemporáneo. Las ricas corporaciones automotrices extranjeras eventualmente regresarían a México varias décadas después, pero bajo reglas comerciales totalmente diferentes y ventajosas para ellos, utilizando el territorio del país únicamente como una gran plataforma de exportación barata basada en bajos salarios.
sin transferir jamás el verdadero diseño creativo ni la preciada propiedad tecnológica a los mexicanos. La audaz, valiente e irrepetible hazaña técnica de construir un automóvil de lujo 100% diseñado y ensamblado a nivel nacional quedó sepultada profunda y definitivamente bajo los densos escombros de la inmanejable crisis de la deuda externa. Vehículos Automotores Mexicanos nació fuerte del orgullo legítimo y la exigencia de un país entero que anhelaba desesperadamente la autosuficiencia tecnológica. Alcanzó la brillante cima de la gloria vendiendo toneladas de progreso y metal resistente, y murió trágicamente asfixiado por las frías y despiadadas leyes de la economía global, dejando atrás tan solo una lección inmensamente amarga sobre el altísimo precio de construir majestuosos imperios de hierro sustentados frágilmente en montañas de dinero prestado.